Hoy en Box to Box, un partido de aquellos. Boca 4, River 2. Muy buenas a todos, bienvenidos a Box to Box. Hoy estoy en otro capítulo con Franco De Simone y hoy les venimos a hablar de uno de los tantos recordados clásicos, mejor dicho, super clásicos del último tiempo. Probablemente el clásico más importante que tuvo Boca River en los últimos 10 años. Me parece que te estás confundiendo, hay uno que se jugó encima en otro continente. No me lo acuerdo. ¿Cómo que no? No, este fue el más importante de todos. ¿Seguro? Para ir poniendo un poco en contexto, fecha 13 del torneo 2016-2017, todavía no llamada Superliga, o sea, todavía no teníamos la famosa Superliga. Todavía era un torneo decente y me acuerdo que ese clásico fue de ida y después hubo en la vuelta. En la Bombonera. Que era un torneo a 30 fechas en el cual, bueno, estaba programado que iba a haber un partido en el Monumental y un partido en la Bombonera. Sí. Para dar una curiosidad, River perdió el partido en el Monumental, Boca perdió el partido en la Bombonera. No se jugó el segundo partido en la Bombonera, me dicen mis fuentes. Nada, igualmente Boca tuvo la posibilidad y se coronó campeón tras en esta fecha haberle ganado a River. Agarró la punta del torneo y nunca más la soltó. Lastimosamente Estudiantes no se pudo recuperar, quien era el equipo que venía siendo el puntero las primeras 12 fechas. El equipo de Nelson Vivas, me acuerdo. Equipo de Nelson Vivas, gran equipo que lastimosamente no se corona campeón de nada. Pero bueno, retomamos un poquito. ¿Qué nombres tenemos? Porque era un superclásico, la verdad, con bastantes figuras. Exactamente, bastante llamativo, menos en la parte del arco, porque me acuerdo que se debatía mucho en esa época la juventud que tenían los arqueros de Boca, como lo era del lado de Boca Axel Werner. Axel Werner que debutaba en Boca en ese partido. Exacto. Tras la lesión de Guillermo Sara, que se había tenido una distensión en el hombro el día anterior, tuvo que debutar. Un arquero que vino procedente del Atlético Madrid y, bueno, no había tenido su debut todavía en el equipo colchonero, solamente había tenido su paso por su querido y surgido Atlético Rafaela. Recién hoy en día está atajando en Alto Civi. Sí, qué mal terminó Axel Werner. Lo único bueno creo que es este clásico ganado. Lo único que se llevó de Boca. Pero bueno, del otro lado, Augusto Batalla, un arquero que en su momento prometía, selección sub-20, campeonato sudamericano 2015. Se había ido Trapito Barovero y bueno, era la gran apuesta de Marcelo Gallardo en el arco. Un Batalla que siempre resonaba que había rechazado al Real Madrid apenas años antes. Bueno, supuestamente en las divisiones juveniles, Florentino Pérez lo había tenido en su carpeta y bueno, decidió rechazarse el conjunto millonario. Qué mal decisión con el diario del lunes. Aunque terminó siendo un buen arquero, hoy en día está en Rayo Vallecano. Exactamente. Entonces, una mejor carrera que Werner. Una buena regularidad, la verdad, terminó teniendo. Después del lado de la línea defensiva de Boca estaba Gino Peruzzi, un tipo muy criticado en su momento en Boca, pero que igual me echaba varios buenos partidos. Justo en este pega el despeje para el medio para el gol de Driussi, que ahora vamos a repasar. Después la dupla central era Bergini con Insaurralde y detrás estaba Fabra. Un Fabra que no llevaba los 10 años que Boca, que hasta hace poco llegó. No, era un Fabra que prometía y parecía que iba a ser un gran lateral del fútbol argentino. Y estaba flaco. Pero bueno, por el lado de River teníamos a Jorge Moreira, un tipo que pasó por selección paraguaya, Jonathan Maidana, bicampeón de Copa Libertadores con River, campeón de Copa Libertadores con Boca. Arturo Mina, el otro central que acompañaba en la saga. No sé qué fue de su vida. No sé, pero después de ahí no tengo ni idea. Había hecho una gran Libertadores en el primer semestre con Independiente del Valle, que habían llegado a la final y salió subcampeón con Atlético Nacional. Y bueno, en el lateral izquierdo, Luis Oliveira. O sea, un juvenil de River que no tengo ni idea qué será de su vida. Probablemente ahora puede laburar de sodero o algo que la verdad no lo vamos a hacer. No querró ser tan irrespetuoso como que fui con Fabra. Ojalá que esté jugando al fútbol. No tengo nada contra los soderos, la verdad, pero bueno. En el medio del campo tenía un muy buen equipo Boca, ya que estaba un Fernando Cabo que recién volvía de una rotura del tendón de Aquiles y estaba teniendo un gran presente. Como siempre muchos decían en esa época, ya se lo tanteaba para la selección, ya el periodismo hablaba de que él tenía que volver, junto con Pablo Pérez, un siempre cumplidor. Lo hablamos en el video pasado de su gran paso que tuvo por Newell's y complementando ese medio campo de enganche. No, pero antes, te iba a mencionar la figura, pero antes tenías a Rodrigo Bentancur, una promesa que todavía no se había ido. Una promesa que no había explotado en Boca, tuvo unos más de 60 partidos en el conjunto Ceneice, pero fue vendido por una cifra millonaria a la Juventus. Y lo único recuerdo que se tiene de Bentancur es ese pase regalado contra el San Lorenzo, la verdad. Pero bueno, termina saliendo campeón igual de ese torneo también. Esto es Boca. ¿Y qué va a hacer? Pero bueno, por el lado de River teníamos a un gran referente como lo fue Leonardo Poncio, capitán 5 del equipo. ¿Qué más decir? Su carrera habla por sí solo. Nacho Fernández, otro campeón de Copa Libertadores con River en el 2018. Obviamente a futuro, estamos hablando del año 2006. Gonzalo El Piti Martínez, que te trae buenos recuerdos. El Piti Martínez. No sé por qué, ¿no? Y no sé, lo único que me acuerdo de él es festejando en contra de River la victoria de Tigre. No, yo lo que recuerdo es una corrida de 200 metros, iba el tercero, ¿no? Algo por ahí. ¿es atletismo? Sí, atletismo. Qué bueno. Pero bueno, y como último, para cerrar el medio campo, un hombre de la casa que había vuelto ese año, Andrés de Alessandro, el inventor de la boba.
el inventor de la obra, la verdad, sí. Era un gran duelo de enganches como teníamos ese partido, porque del lado de Boca, ¿quién estaba si no? Mucho buen pie. Mucho buen pie, la verdad, porque ¿quién estaba si no? Carlos Alberto Tevez. Personalmente, mi más grande ídolo, la persona probablemente que yo más amo en esta tierra después de mi familia, y era un gran duelo de enganche, un gran duelo de figuras que tenía ese equipo en una de las mejores noches que tuvo Carlitos, jugador de Boca, antes de ese penoso paso por China. Algo que podríamos decir es que no había extremos. Era un partido que se jugó sin extremo. El único era Pavón, si querés. El único jugó por afuera por derecha. Pero no jugó una especie de punta o media punta ese partido. Fue un planteo similar de ambos equipos. Pero bueno, la dupla atacante de River, tengo bastante buenos nombres, como Lucas Salario, que había hecho goles importantes en aquella Libertadores 2015, un Mundial de Clubes 2015 también. Lástima contra el Barcelona que no pudo actuar de igual manera. Casi. Y Sebastián Druzzi, un pibe de la casa, gran goleador, que uno de los autores de aquella tarde. Exactamente, recuerdo el contexto de esos dos delanteros que eran los dos goleadores del campeonato en ese momento que estaban en la tabla más arriba. Yo en esa época recién empezaba a engancharme con el tema del fútbol, me enganché bastante tarde. Qué tarde pero era por Dios, tardísimo, tenía creo que 14 años recién, pero recuerdo esa dupla delantera, la verdad, dos bestias. Bueno, hoy Alario en Estudiantes de La Plata, Driussi también, no con lo que prometían ser, pero finalmente en ese momento la verdad tenían un gran presente. Del lado de Boca estaba Walter Bow, en reemplazo de Darío Benedetto, que era un Benedetto que ya se había destapado, había pasado ese hat-trick contra Quilmes, pero estaba atravesando una lesión y muy bien lo reemplazó Bow con el gol de esa noche. Y como bien habías mencionado, completaba la delantera Cristian Pavón, el único, si se quiere, extremo de aquella tarde. ¿Cómo fue después el desempeño del partido? Y arranca Walter Bow, como bien habíamos dicho, abriendo el marcador a los 14 minutos. Me acuerdo que arranca la jugada con una pisadita de Tevez de enganche y después el pase para afuera para que Bow defina, la verdad. Bueno, otra vez destacar la noche que tuvo Tevez en el Monumental. Un partido a la Juventus. La tarde. A la tarde de verano. Estilo Juventus, ese Tevez, la verdad, esa noche. Pero fue el mejor Tevez en Boca para mí. Lejos, con mucha diferencia. Pero bueno, por el otro lado, habían dado vuelta al resultado, primero empatando el partido parcialmente Sebastián Druzzi tras un mal rechazo de Gino Peruzzi. Golazo, la verdad. Qué más gallina que de Druzzi, ¿no? Y bueno, después Lucas Salario, un gran delantero que lastimosamente, después de lo que fue su gran venta al Bayer Leverkusen y unos buenos años en Alemania, hoy en día está siendo suplente en Estudiantes. Luego, pasado ya el segundo tiempo, un partido totalmente dinámico, con muchas llegadas de ambos lados. Capaz el resultado se podría decir que se exageró un poco lo que fue, porque River también tuvo muchas llegadas como para tener 2 goles de diferencia. River tuvo más de 20 tiros al arco en aquel partido. Tampoco me acuerdo de tantos. No tiras al arco, pero más de 20 tiros en total. Y dominio de la pelota, teniendo un 55% de la posesión. O sea, fue un partido parejo que por ahí no se refleja en los arcos. Exacto, pero se termina de romper luego con el gol de Tevez al minuto 61. Se la pasa de chilena a Fabra en mitad de cancha. Fabra de nuevo tira la chilena y ahí Tevez corre mano a mano con Batalla, el cual despeja mal la pelota y termina Tevez definiendo solo con el arco y ahí termina de empatar aquel partido. Y después, bueno, al 81 convierte el 3-2 nuevamente la Tevez. pincelada. Y bueno, para cerrar el partido, Darío Cinturón, que había entrado desde el banco, el sombrerito del arquero, cabecea y gol para liquidar a los 94. Totalmente artístico los últimos 2 goles, como el de Tevez, se engancha Pogón para adentro, se la deja y le clava el segundo ángulo, palo y adentro, después Centurión picándolo de una manera increíble. Un partido totalmente recordado que, bueno, se termina de romper por los errores individuales del arquero de River tan joven. Bueno, pero bueno, para tener unos datos para cerrar este recordado partido, tenemos que la rivalidad Guillermo Barros Esqueloto, Marcelo Gallardo, tiene una estadística que no lo deja muy a favor al mellizo. Le pudo ganar solamente 2 veces y nunca en la Bombonera. Una en la que este partido que recordamos, el 4-2, y otra el 2-1 con gol de Cardona. El gol de tiro libre de Cardona y después la de Nández, que Pablo Pérez le mete ese paso enorme que después termina yendo a la selección. Me acuerdo de un gran partido, pero mira, no tenía el dato presente de que justo en Bombonera no. Literalmente nunca le pudo ganar la Bombonera. Y después no se jugaron más clásicos, después de eso, si no me equivoco. No, sí. Hubo 2 finales. 2-0 en Mendoza y el 3-1 en otro continente, en cancha del Real Madrid, la cancha más grande de la historia. No me acuerdo, hacían 20 veces el mismo chiste. Sí, nunca se acordaba. Igual está el contraste de que Guillermo termina echando muñeco. Y te dijeron para Vélez. Ya los Boca River no estaban. No, pero bueno, lo dejó sin la gusta. Pero bueno, hasta acá el video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete, comenta y bueno, ¿qué otros grandes partidos te gustaría recordar de nuestro querido fútbol argentino?